entonces, ya están en la página del 159, el del apego reactivo. Yo le iba a mencionar que es que sí tiene ¿cómo se llama? Los síntomas, ¿se podría decir o no? Los criterios, perdón. Sí tienen los criterios, pero aquí en el DSM-5 también menciona que para que se pueda considerar el trastorno tienen que estar en un grado elevado. Perdón, que tienen que estar, que tienen que estar específicos de manera grave. Espera, ya me confundí. Que tienen que estar elevados para que se pueda considerar el trastorno. Y ella no los tenía elevados, porque de hecho, después de que termina la película, como que ya sale de esa etapa de su vida. Ya claro, como que se empieza a estabilizar un poco. También tiene que ver mucho la adolescencia, ¿no? O sea, por lo que está pasando ella. Su etapa. La preadolescencia. Recuerden que estaba en una etapa preadolescente. Pero también podríamos mencionar que ella era así en su adolescencia por lo que había pasado en su infancia. Entonces, pues, como que sí se cumplen los criterios, pero no sé si a tal grado de diagnosticarla como el trastorno. Bueno, tendríamos que ver precisamente, esa parte es más subjetiva por parte del evaluador en cuanto a qué tan severo puede ser, si leve, moderado, grave, eso es más por la percepción tanto del evaluador como del paciente. Pero vamos a ir revisando los criterios y me van diciendo si cumple o no cumple, para entonces verificar si tiene o no tiene el trastorno como tal de apego reactivo o solamente un patrón repetitivo de apego reactivo, que también se puede... Maestra, ¿qué página dijo que era? ¿Qué? En el breviario 159. Ok, gracias. Ok, o sea, lo que se quiere decir es que, o sea, no lo puede tener en su totalidad, solamente es como un... ¿Patrón repetitivo? ¿Y cuál es la diferencia? Pues es que eso no nos dijo al principio, pues tiene no nos eso. dio esa opción. Sí, tiene eso. No sabía que era opción múltiple. ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Los síntomas. ¿O hasta qué grado? Te voy a decir algo muy, muy rápido. De genio, poeta y loco, todos tenemos un poco. Cuando el siguiente semestre van a entrar a ver algo que se llaman trastornos de la personalidad. Y va a haber trastornos de la personalidad que digan, ay, no sé, yo me identifico con esto. No, pero sí. Sí tendrán algunas características, a lo mejor algunos de antisociales, otros de narcisistas, otros de esquizoides. Bueno, cada quien verá a qué patrón pertenece. Pero como tal... De por sí ya estoy viendo algunos puntos de todo. Ok, esa es una cuestión. Podemos tener un patrón repetitivo de conductas de tipo antisocial, de tipo obsesivo-compulsivo, de tipo esquizoide, pero no por eso tenemos un trastorno. Y esa es una cuestión desde la personalidad. Les voy a decir algo muy, muy claro. Hay personas que tienen rasgos autistas sin ser autistas. ¿Cómo qué tipo de rasgos autistas no les gusta ser tocados? Hay gente que yo conozco que literalmente no les gusta que los toquen. Les molesta. Casi se erizan si alguien los toca. Y no tiene que ver con gérmenes, porque eso es del obsesivo compulsivo. Ese tiene que ver porque literalmente se erizan, no les gusta que los toquen. Y no tiene ningún otro criterio para diagnosticarlo como autista. O que porque pasa mucho tiempo en una introversión, habla solamente cuando quiere, solamente habla de lo que le gusta. Cada quien tiene sus propias características y comportamientos repetitivos de algún tipo de trastorno. La cuestión es que se considere ya trastorno cuando esos síntomas ya son exagerados, que no permiten una buena relación con ninguna de nuestras esferas sociales, personales y familiares. Aquí por eso hago el debate con el de Gilly Hopkins. A lo mejor sí tienen trastorno, a lo mejor no. En eso vamos a ir viendo cada uno de los criterios. Cuando al principio yo les mencionaba algo llamado el diagnóstico multiaxial, es algo que muchos psicólogos dejaron de utilizar, no porque deje de existir el diagnóstico multiaxial, sino porque el DSM-5 ya no lo tiene. Antes en el DSM-4 había un apartado que se llamaba diagnóstico multiaxial,
ese diagnóstico multiaxial yo lo sigo utilizando, aunque no lo pongo en los informes, lo sigo utilizando al momento del diagnóstico, porque es una herramienta muy útil para no equivocarte en un diagnóstico y que sea certero y lo más adecuado para tu paciente. Maestra, ¿a usted todavía le tocó el 4? Sí, así de vieja soy. Ay, no es cierto. Ahora, no ande insultando, ¿eh? Sí, a mí todavía me tocó el 4, por ahí tengo de hecho mis copias del DSM-4. O sea, No, ¿para qué compro el 5 cuando me gradué ya salió el 6? Y voy a hacer doble gasto, ¿no? No, pues yo cuando me gradué ya estaba a punto de salir el 5, o sea, no creas que ahorita que mañana que te gradúes ya va a salir el 6. Ay, no, qué coraje, qué ¿Cada coraje. cuánto lo actualizan, maestra? Ay, fíjate que no hay un patrón exacto de actualización. Hubo de la pandemia, ya. Hubo de 5 a 5 años, otro se tardó 8 años en salir. Entonces, va de acuerdo a los cambios sociales y también... Sí, depende del estudio, ¿no? También, más que nada. Sí, de la imagínate, si nos quedamos con el DSM-3, todavía la homosexualidad seguía siendo una parafilia. ¿No lo es? Es un chiste. El que sigue siendo como trastorno sexual o de identificación sexual es el de disforia de género, el único. ¿El cuál? Disforia de género. De hecho, todavía el DSM-5, y eso me acuerdo que fue un gran motivo de controversia y debate en la clase, fue la bisexualidad. En el DSM-5, bisexualidad seguía siendo como un trastorno de la identificación sexual. Pero de ahí lo quitaron, ¿no? En el DSM-5 sí. Ah, sí. ¿Pero hasta cuál llegó? ¿Hasta cuál llegó qué? El de la bisexualidad. ¿Hasta el pasado? ¿A poco? ¿Apenitas? Ay, no, qué feo caso. Entonces, ¿qué es la bisexualidad? El gusto por la elección de cualquiera de los géneros. Lo vimos con Gladys en sexualidad. No, me refiero a sigue estando, o sea, ya es otra cosita. No, mi hijo, acabo de decir que ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Ah, ok, es que lo que no escuché bien, perdónenme. Pero de hecho, Dime. por eso se acaba de celebrar el día de la LGBT, ¿no? Porque lo quitaron hace años de los trastornos. El DSM, sí. El de la homosexualidad, sí. Pero la bisexualidad tardó todavía más en quitarse. Ay, pero ¿por qué? ¿Me escucha? Las cuestiones, sí, te escucho, hija. Las cuestiones Dime, Andrea. Es que antes de que se me olvide, Miss, perdón, es que le interrumpa. Es que Iván me dijo que no iba a poder entrar a su clase porque murió su tío. Entonces, pues, fue allá con su mamá y pues no iba a poder conectarse. Ok, gracias por avisarme, Andrea. De nada. Ok, bueno, después de esa noticia fea, regreso al punto de por qué todavía la bisexualidad era considerada un trastorno de la identificación sexual. De acuerdo al debate era porque la persona no tenía ningún tipo de idea concreta de lo que quería. Entonces, eso quitaba la parte de voluntad o libertad de la conciencia a la persona de poder decidir qué va a querer, porque no le iba a permitir una guía adecuada para su vida, una elección total completamente. O sea, podía elegir entre hombre o mujer, pero entonces si elegía un hombre realmente iba a estar seguro de que siempre iba a querer un hombre, o si elegía una mujer siempre iba a estar seguro de que quería a la mujer por el resto de su vida, en dado que quisiera una pareja de por vida. Después de ya intensos estudios, más aparte, considero que también hubo mucha presión a nivel social, se quitó del apartado la bisexualidad, pero sigue estando presente la disforia de género, ya que no tiene absolutamente nada que ver con orientación sexual. Bueno, ya después de ese corte informativo que les dije, cuando yo todavía utilizaba el DSM-4, en mi época de estudiante, regresamos ahora sí a la página del apego reactivo para poder diagnosticar a Gilly Hopkins. Maestra, y también ahí hubo el cambio de Asperger. Sí, en el 5.
Ah, okay. A mí todavía me tocó conocer el de Asperger y el desintegrativo infantil. Bueno, ya vamos al DSM. ¿En qué página? 159. Así ya. ¿Cuáles fueron los términos que dio hace ratito para decir que una cosa y otra? Es que hubo un término que dio que yo le iba a decir que nos definiera bien ese Patrón término. repetitivo. Patrón repetitivo, no. Ah, ya se me olvidó. Ya, Bueno, ahorita que te pregunto. acuerdes, me dices, pero vamos a avanzar al diagnóstico. Ajá. Bueno, vamos a Laura, ¿tú ya estás en el trastorno? No sé si todavía, si llego al trastorno. Y si estás en el trastorno en tu libro. Ah, ok. Baratos. Sí. Ok. Lee la letra A, por favor, Laura. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos que se manifiestan por las dos características siguientes. El primero es, el niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. Y el segundo es, el niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Okay. Esos dos sí los cumplen y los vimos en la película. Ahora, esto de comportamiento inhibido emocionalmente retraído, ¿lo cumplió? No. ¿Cómo pudimos observar eso de comportamiento inhibido y emocionalmente retraído? El de inhibido porque sí mostraba que le molestaba algo o que le dolía algo, pero no se dejaba consolar. O sea, sí lo hacía ver, pero no se dejaba consolar. O sea, estamos hablando de la inhibición de emociones. Ajá. Okay, entonces, ¿criterio A lo cumple? O sea, que si no demuestra sus emociones, lo cumpliría, pero como sí los demuestra, no lo cumple. Es lo que te dice la patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por las dos características siguientes. Las características sí las tiene. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando se siente malestar. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar, como cuando se encierra en el cuarto y la señora la quiere ir a ver para ver cómo está y ella le contesta de manera despectiva y de que no le hablara y se va la señora. Ahora, el criterio así lo cumple, sí tiene un comportamiento inhibido. El comportamiento inhibido no quiere decir que alguien ¿Mande? Que no muestre sus sentimientos. Así es, no quiere decir que sea alguien que parezca depresivo. Ella no tiene ninguna característica depresiva a simple vista, pero sí tiene un comportamiamente inhibido. En la escuela no quería socializar con nadie. Ese es un comportamiento inhibido. Ella estaba con sus propias ideas. Al contrario, cuando llegó alguien que le pegaron con el balón, su comportamiento no fue algo proporcional a lo que realmente pasó, la forma de cómo responder. Entonces sí tiene un comportamiento inhibido y emocionalmente hacia los cuidadores adultos. El patrón del criterio A dice hacia los adultos nada más, adultos cuidadores. Y en todos los adultos cuidadores que tuvo tenía el mismo patrón. Entonces, criterio A sí lo cumple. Vamos a ver el criterio B. Julie, ¿qué dice el criterio B? Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. 1, reacción social y emocional mínima a los demás. ¿Cumple? 2, apenas estaba leyendo. Por eso, vamos a ir viendo por criterio y vamos a poner si lo cumple o no lo cumple. Sí, lo cumple. Ok, ¿por qué lo cumple, Laura? Pues está diciendo que pues no quería socializar en la escuela y pues esa es una reacción social y emocional mínima, o sea, tanto a sus cuidadores como para sus compañeros no tenía como ese interés. Ok. Punto número 2, Julie. Afecto positivo limitado. ¿Lo cumple o no lo cumple? Pues sí, ¿no? No sé, ¿qué dicen los demás también? ¿Qué es eso de afecto positivo limitado? ¿Se acuerdan dónde lo vimos?
Pues que es negativo, ¿no? Afecto, o sea, que la manera de dar cariño, pues, o sea, que no tiene manera de dar cariño, pues, que no sabe cómo. No sabe cómo dar afecto. Incluso la niña que se le pegó como garrapata en la escuela, a pesar de que la niña la quería a fuerza ser su amiga, no sabía cómo contestarle y siempre le contestaba de manera grosera, despectiva, pero aún así la tenía. Ya la otra niña podríamos diagnosticarla con un tipo de dependencia también, pero pues eso ya a lo mejor de adulto más adelante veremos. Yo siempre he dicho que las personas se relacionan con sus trastornos compatibles. Maestra, entonces eso quiere decir que todas las personas estamos trastornadas. No. Pues sí, ¿no? Todos tenemos Tenemos patrones repetitivos de ciertos trastornos. Ahí todos tenemos pila que nos... No, pues lo vimos con Gladys cuando estábamos viendo lo de la zoofilia, que todos somos un poco zoofílicos por el cariño hacia los animalitos, o sea, que no llegamos a tal grado. Pero también dijo que todos somos como que cierto tipo de bisexual, porque no hay... Que nacemos siendo bisexuales, ¿no? O sea, somos un tipo de rarezas. Ajá, sí. Bueno, también una maestra que me dio psicotrastornos, curiosamente, nos dijo que los que se dedicaban a la educación tenían que ser pedófilos, entonces no pedófilos de ciertos trastornos, sino que pues es el gusto hacia el trabajo con los niños. Entonces, pues igual les digo, de genio, poeta y loco todos tenemos un poco. Bueno, pero ya también el término de pedófilo ya es muy alejado porque ya incluye cosas. El pedófilo es el término utilizado de las personas que gustan de relaciones afectivas y sexuales con menores de edad. Curiosamente, lo que no sabe mucha gente es que no solamente es con menores de edad. Se puede decir que alguien es pedófilo si anda o tiene afecto a alguien con alguien que tenga 15 años menos que él. O sea que una persona que ande de 60 años, que ande con alguien de 30 años, podríamos decir que tiene ciertas características pedófilas. Pues es que hasta cierto punto abusa de su inocencia y de la ventaja que le lleva, ¿no? Por decirlo Tampoco puede ser que el de 30 sea un inocente palomita, ¿verdad? Pero igual y un poquito lelito, sí. No es por en sí la inocencia, sino es en sí el poder y el grado de edad. Realmente físicamente les gusta un cuerpo más joven. Hay una historia que es una historia real que se llama la historia de Effie Gray. Ella fue esposa de un pintor y el pintor se enamoró de ella cuando ella era una menor de edad, pero se pudo casar con ella hasta que ella fue mayor de edad. Sin embargo, cuando ya se casó con ella y que ya era adulta, con cuerpo de adulta, le dio asco su cuerpo y nunca tuvo relaciones sexuales con ella. De hecho, gracias a eso se pudo divorciar 10 años después porque le pudieron probar que era virgen. Brutal. Así es. Ok. Bueno, entonces ya vimos que el afecto positivo limitado también lo tiene. El número 3, Julie, ¿cuál es? Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. Tenía episodios de tristeza, irritabilidad o miedo inexplicado. Allá ni siquiera quiero hablar porque siento que mi diagnóstico fue muy malo y hasta me da pena. Los demás que vieron la película de Gilly tenía reacciones irritables de tristeza o miedo inexplicado. Inexplicado no, porque sí tenía una razón de por qué sentirse así. Ok. Cuando hablo de inexplicado, se refiere al momento en el que reacciona irritable. Porque dice no amenazadoras con los cuidadores adultos. Así es. O sea, incluso cuando está en un ambiente no amenazador, o sea, como que de repente le da, ¿no? Así es. No. Y aquí aparte dice nada más con los cuidadores adultos, no aplica con otros niños. Pues no lo cumple, ¿no? Sé quién da más, quién da menos, quién puja porque sí, quién puja porque no. ¿De qué se trata, oiga, Que utilicen su procesamiento ya. Lotería. Ya no voy a opinar porque pues ya luego dice que hablo mucho. Si me dice quien me diga que sí, dígame en qué momento lo vieron de la película. Quien me diga que no, justifique también por qué no.
Luis, estás hablando, pero no se te oye nada. Estoy hablando media hora. Con razón. Tenías apagado el micrófono, hijo. Ay, no. Pero, o sea, ¿cómo va a ser que nos escuches a nosotros si no te escuchas a ti mismo, güey? O sea, como para qué hablas si no te escuchas tu voz. Bueno, porque no puedo escucharla, mi micrófono es soldado. No se escucha mi voz, solo escucho la de ustedes. Por eso no sabía. ¿Qué página es? Estamos en la 159. Gracias. Estamos en el punto número 3 del criterio B. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado o conductas de tipo amenazadoras por parte de los cuidadores adultos. Es que yo digo que no, porque siempre que se enojaba tenía una razón, ¿no? O sea, ¿por qué enojarse? No era como que se enojaba porque sí. Pero sí atentaba, bueno, no atentaba contra sus cuidadores. Y yo le puedo decir, por ejemplo, con la maestra, con la Miss, Ajá. ve que la maestra pues siempre trataba como de echarle la mano, como de apoyarla y así, era muy insistente en el aprendizaje y en que ella, pues así, ¿no? Y ella era muy grosera con la maestra. Entonces, ¿A eso se refiere? Ese podría ser un ejemplo de que pues... Ok, ya que no entendí. lo hacía con, pues a lo mejor de alguna manera inexplicada, ¿no? Pero pues era la manera en la que la niña reaccionaba y pues era con la cuidadora, que era la maestra. Pues entonces sí, porque también lo hizo con el que la llevó. ¿Cómo se le llama? Al trabajador social. El trabajador social, también lo hacía con él. ¿Sí? Como cuando le chocó el carro. Y no le chocó el carro, hizo que chocara el carro. Tampoco la acuse falsamente. Okay. O sea, era una niña y tenía razones de por qué actuaba así. Deberíamos de ponernos un poco en sus zapatos, pobrecita, lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Ok, yo estoy de acuerdo en que lo que le estaba pasando estuvo muy malo, pero tampoco justifico las ciertas conductas como el maltrato o el daño incluso al otro niño que no tenía ni vela en el entierro y trataba mal nada más porque sí. ¿Cuál? ¿La W? Así es. Pero lo ayudó a que él aprendiera a defenderse. ¿No? Sí. Ahí está. Si no, el niño hubiera seguido siendo igual. No. Bien positivo el Felipe, ¿eh? Lo empezó a ayudar cuando ya empezó ella misma a empezar a tener ya un tipo de afecto por la familia en la que estuvo. Cuando se empezó a permitir la socialización. Después de que ella misma se saboteó. Exacto. Cuando ya la vio de veras que la iban a arrebatar, que ya se iba a ir quién sabe para dónde, entonces dijo, ok, me calmo, y empezó ella misma a tratar de hacer un cambio. Pero ustedes bueno, creo que lo mencionaba Laura, era precisamente por la edad en la cual ya estaba ella cursando. Ya estaba teniendo un pensamiento mucho más formal, mucho más concreto. Ya no era un pensamiento rígido. Eso también le ayudó a tener un nivel madurativo emocional mayor a la que tiene un niño. Que ahí refuerzo lo que decía Evelyn. Sí, aunque vamos a ver que tiene muchos de los criterios para diagnóstico del apego reactivo, ya es un diagnóstico que está tardío, ya es un diagnóstico tardío para la edad. Por lo tanto, ya no puedo detectarlo como diagnóstico de apego reactivo en origen de la infancia, pero sí lo puedo tener como un criterio de patrón repetitivo. Ya que defina patrón repetitivo. Conductas repetitivas. Conductas que se van repitiendo de manera constante. Y esas, de acuerdo al trastorno. De acuerdo al trastorno. Inconscientes. Y esa de acuerdo a la cantidad que tengas, si es un patrón repetitivo, a lo mejor de algún tipo de trastorno, sin caer en el trastorno. ¿Y cuándo deja de ser patrón repetitivo para convertirse en trastorno? Cuando ya cumples más del mínimo de criterios de diagnóstico,
o cuando cumples el mínimo de criterios de diagnóstico y ya te está afectando en tu estabilidad personal, familiar, y social y laboral. Pero si a ella le estaba afectando eso en su entorno. Pues nunca tuvo una evaluación, nunca se lo detectaron, simplemente la catalogaban como una niña problemática. ¿Qué pasó, Luis? Que estabas con el dedito arriba. Nada. Bueno, entonces aquí tenemos que criterio A y B si lo cumple. Vamos al criterio C. Felipe, ¿qué dice el criterio C? Dice, el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. ¿La tuvo? Sí. Sí, era lo que mencionaba. Padecía de negligencia? No la tuvo. Pues. Porque al final de cuentas siempre vieron que ella perteneciera en un hogar. La que no pertenecía, pues era ella con los demás. La que se autosaboteaba con tal de que su pensamiento era regresar con su mamá. No quería como que perder la oportunidad de que en su momento su mamá la fuera a buscar y no quedarse en una familia que para ella no era su familia. Pero negligencia no hubo, tanto que el trabajador social siempre estaba al pendiente para ver que estuviera bien, para que no la trataran mal, que estuviera en un lugar adecuado. Por lo tanto, el criterio, el punto 1 no lo cumple del C. Vamos a ver el 2, Felipe. Dice, cambios repetitivos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. Cambios de frecuencia de la custodia. Esto sí lo tuvo. Ese sí lo tuvo. Sí tuvo cambios provocados por ella misma, sí. Pero los cambios los hubo. El 3. Y el 3 dice, educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Ese no lo tuvo, ¿no? No lo tuvo. Al menos en la escuela que nos tocó ver que estuvo, tenía una educación adecuada. Tuvo una maestra que se preocupaba y que sobre todo fue una maestra que no la catalogó solamente como problemática. Y ahí es otra cosa que a lo mejor podemos analizar. Las conductas a lo mejor de otros maestros o las posturas que tenían los maestros ante ella. Algo que la sacó de onda a Gilly era la forma en cómo reaccionaba la maestra ante los ataques de ella. ¿Qué pudieron observar precisamente de la maestra? Que era muy persistente, ¿no? Sí, era persistente, paciente. ¿Qué otra cosa? Como que la alentaba a desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, lo de la escritura. Y no la hacía que se esforzara más. Por ejemplo, cuando le pone una A y ella le reclama que por qué no le puso una A positiva. Y ella le contesta que porque le había gustado, pero que no le había encantado. Algo así. Ok. Ahí vamos a analizar también la personalidad de la maestra. Voy a apagar la videollamada porque ya me está a punto de sacar.